Primera parte. El silencio siempre ha sido el sonido más fuerte en mi vida, y no hablo de la paz silenciosa de un bosque profundo o de una casa dormida en la madrugada. No, ¿qué va? El silencio del que hablo es espeso y pesado, como una manta sofocante tejida con las palabras que nunca se dijeron y las heridas que nadie quiso ver. Es una caja de resonancia donde todos mis gritos, mis súplicas, morían antes de que pudieran siquiera rozar el aire. El eco silencioso de mi alma. Ahora mismo, vivo. Respiro. A veces hasta sonrío con un esfuerzo que nadie nota, pero no soy una persona completa. Soy más bien un edificio en perpetua construcción, levantado sobre los cimientos podridos de la traición y la vergüenza, esperando el momento fatal en que la estructura se rinda y se desmorone en un puñado de polvo. Y este último amor, esta última punzada no correspondida, no es más que el capítulo más reciente, el más hermoso y quizá el más devastador en una historia que comenzó entre sombras. Una historia que he cargado, pesada como una piedra del molino, desde el instante en que me convertí en Valeria. Dicen que la vida es impredecible, un tapiz enorme de alegría y dolor, de amor y de una crueldad tan afilada que te deja sin aliento. Yo he conocido de cerca todos esos hilos. Algunas heridas, las superficiales, esas sí coagulan y se desvanecen con el tiempo, dejando apenas una cicatriz pálida, como de plata, que casi puedes olvidar. Pero las otras, las profundas, los desgarrones irregulares que te atraviesan el alma misma, esas no sanan, no se borran, simplemente te remodelan, forjando una persona nueva a partir de los pedazos rotos. Se convierten en parte de tu hueso, en un murmullo que corre por tu sangre. Esta es mi historia. Un viaje desolador a través del desamor, una lucha desesperada por la supervivencia y la terca, la estúpida esperanza de que algún día, por fin, conoceré un amor que no me cueste el alma. El polvo y el juicio de San Carlos. Yo soy de San Carlos, un pueblito diminuto y polvoriento cerca de Cuenca, en la sierra del Ecuador. Un lugar de casas de adobe y techos de teja, con el olor a tierra mojada y a leña quemada flotando en el aire frío de la mañana. Es de esos pueblos donde todos conocen tu nombre, saben de qué pie cojeas, pero, y esto es lo peor, nadie te ve de verdad. Nadie ve a la persona que late por dentro. Nuestra casa, una estructura modesta de ladrillo y cemento, siempre estuvo llena de una tensión baja, hirviente, como la olla de un puchero a punto de desbordarse. En el centro de esta pequeña tormenta estaba mi madre, Sofía, una mujer de manos que casi nunca estaban quietas, siempre haciendo algo por la casa. Pero su corazón parecía perpetuamente inquieto, insatisfecho con la vida que le tocó. Sofía era ama de casa, sus días un ciclo implacable de tareas, su espíritu desgastado por las exigencias incesantes de una vida que quizá nunca eligió de verdad. Mi padre, don Ernesto, era una presencia fantasma. Siempre estaba en la capital o al norte, como decía él, buscando trabajo, enviando remesas. Su contribución financiera mantenía la casa en pie, sí, pero su ausencia emocional creaba unos vacíos gigantescos que aprendimos a sortear en silencio. Su imagen, una fotografía nítida y sonriente sobre la cómoda de la sala, era más real que el hombre mismo. Un hombre que era un proveedor, sí, un buen proveedor, pero nunca fue un verdadero protector para nosotras. ¡Qué ironía! Y luego estaba Camila, mi hermana mayor. 7 años más grande que yo, ella era todo lo que yo no era. Extrovertida, con el cabello largo y brillante que caía en cascada por su espalda. Hermosa, con esa belleza que hacía que los muchachos voltearan a verla. Y lo más doloroso, brillante en el estudio. Desde el momento en que pude entender una palabra, mi vida se convirtió en una tortura, una comparación constante y desmoralizadora con su éxito. ¿Por qué no puedes ser más como Camila? ¿Por qué tus notas no son tan buenas? ¿Por qué estás tan callada, Valeria? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La aprobación de mi madre era una cosa frágil y preciosa, reservada casi exclusivamente para mi hermana. Para mí, solo había el filo afilado de su mal humor. Me regañaba,
Su voz se elevaba a un tono que hacía temblar mi pequeño cuerpo y a veces, sí, a veces seguía una bofetada repentina o un golpe que me dejaba ardiendo, a menudo por razones que ni siquiera podía entender. Me quedaba acurrucada en un rincón, llorando sobre el áspero algodón de mi vestido. Aún ahora, años después, esa sensación persiste, una certeza fría e innegable de que mi familia, a pesar de sus protestas de amor, prefería la luz brillante y deslumbrante de Camila a la sombra callada y polvorienta que era yo. Pero la lógica retorcida y extraña de la familia es que a pesar del dolor, a pesar de la negligencia emocional, a pesar de la preferencia, yo los amaba. Amaba a mi madre, a mi padre ausente, a mi hermana, a mis abuelos lejanos y amables. Un amor feroz, leal, que sin embargo era total y devastadoramente no correspondido en la forma en que yo más lo necesitaba. El secreto del cuarto de la siesta. Pero antes de la punzada de la indiferencia, antes de las palabras hirientes y las comparaciones injustas, hubo una herida más profunda, una que se instaló en los lugares silenciosos de mi alma y se negó a marcharse. Era un recuerdo de mi infancia, un pedazo de vidrio en el suave revestimiento de mi corazón, un trauma del que nunca hablé y que aún hoy pinta todo mi mundo de tonos de miedo y desconfianza. Él era mi primo, Javier, un chico unos años mayor que vivía lo suficientemente cerca como para ser una constante en nuestra rutina diaria. Nos visitaba a menudo, una presencia aparentemente inofensiva que se unía a nuestros juegos, su risa mezclándose con los sonidos de la tarde en el pueblo. Yo tendría unos 8 años, recién empezando el 3er grado, una niña preocupada por el simple y brillante caos de la infancia. Él estaba en 8º, ya un adolescente, una brecha que de repente se sintió como un abismo esa tarde particular bañada por el sol ardiente de la sierra. Mi madre, Sofía, tuvo que salir corriendo. Una emergencia repentina, una vecina que necesitaba ayuda urgente. No recuerdo la razón exacta, solo la brusquedad de su partida. Dio una instrucción rápida, su voz apresurada, una orden casual que, sin saberlo, selló mi destino. «Cuida a tu primita», le dijo a él. Yo confié en él. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era familia, era mayor, era la persona que mi madre había designado explícitamente como mi cuidador temporal. El mundo se sentía normal, en orden. Jugamos un rato, un juego de mesa, creo, y hablamos de la escuela, una interacción cómoda y benigna que no daba ninguna pista de la oscuridad que esperaba a la vuelta de la esquina. Entonces vino el cambio, sutil, insidioso. Él detuvo el juego, su expresión pasando de una tranquilidad casual a algo más viejo, algo que yo no pude reconocer. «Ven al cuarto de la siesta», dijo, susurrando. «Solo quiero mostrarte algo súper chévere». Mi corazón, un pajarito pequeño y confiado, revoloteó sin miedo. Lo seguí, cruzando el umbral voluntariamente, entrando en el cuarto oscuro y silencioso, donde la luz se sentía apagada y el aire, de repente, se puso pesado. Yo estaba completamente ajena a todo, mi mente todavía en las piezas del juego, en el intercambio inocente y cotidiano que acababa de tener lugar. Dentro de la pequeña habitación, apenas amoblada, el aire se espesó de repente con un terror mudo. Él no me mostró nada chévere. En lugar de eso, bajó el cierre de su pantalón, el sonido áspero y chirriante del metal cortando el silencio antinatural de la tarde. Se quedó allí, con los ojos fijos en mí, y luego pronunció las palabras que se repetirían en mi mente durante décadas, un bucle tartamudo y aterrorizado. «Tócalo, Valeria, solo un poquito». Me quedé congelada. No entendía. Mi cerebro de 8 años se esforzó por encontrar un significado que no estaba allí, un contexto que era imposible. Yo sabía, instintivamente, que aquello estaba mal,
horriblemente, terriblemente mal, pero estaba paralizada por la confusión más que por el miedo, por la pura, desconcertante violación del momento. No volvió a preguntar, simplemente agarró mi pequeña mano, que se resistía, con la fuerza de un chico mayor, y la obligó a tocarlo. La sensación fue ajena, asquerosa, aterradora. Quería gritar, quería alejarme, pero mi cuerpo me había traicionado, dejándome atrapada en un shock rígido y silencioso. Y luego, la capa final del veneno, la sentencia de muerte para mi inocencia. No le digas a nadie, Valeria, ni a tu mamá, ni a tu hermana, a nadie. Si lo haces, yo les diré a todos que tú lo hiciste primero, que tú me lo pediste. El miedo, de repente, fue abrumador, una inundación fría de terror absoluto. Mi respiración se cortó, mis ojos abiertos y ardientes por las lágrimas no derramadas, pero justo en ese instante, un sonido, la puerta principal abriéndose, un clic familiar e impaciente. Era mi madre. Sofía había regresado. El ruido abrupto, el regreso inesperado, destrozó al momento como un cristal delgado. Javier se encogió, apartándose al instante, subiendo el cierre del pantalón a toda prisa, su rostro perdiendo el color, reemplazado por una máscara de indiferencia rápida y practicada. No pasó nada más. El momento había pasado, el horror potencial cortado por meros segundos, por el regreso inesperado y oportuno de mi madre desprevenida. Me quedé allí, silenciosa, temblando, el secreto ya comenzando a formar un nudo pesado y tóxico en la boca de mi estómago. Nunca se lo conté. ¿Cómo podía hacerlo? Estaba demasiado asustada, demasiado profundamente aterrorizada por su amenaza, por la posibilidad de que ella no me creyera, de que se enojara conmigo, de que, de alguna manera, esta pesadilla se torciera y se me culpara a mí, a mis pequeños y frágiles hombros. El silencio se convirtió en mi jaula. Era más fácil vivir con el peso pesado del secreto que arriesgarme a la explosión de la verdad. Él, por supuesto, nos visita incluso ahora. Entra en nuestra casa, ríe con mi padre, habla casualmente con mi madre, actúa con una normalidad escalofriante y sin esfuerzo, como si esa tarde nunca hubiera existido, como si el terror que infligió fuera simplemente una sombra fugaz que eligió olvidar. Para él, puede ser un recuerdo enterrado, una transgresión adolescente que descartó hace años, pero para mí es el trauma original, la génesis de mi aislamiento, la razón por la que aprendí, tan joven, que el mundo era un lugar fundamentalmente inseguro, que la confianza era una moneda peligrosa y que la única constante verdadera era mi propio miedo solitario. Todavía me pregunto en las noches, en la oscuridad y el silencio de mi habitación, ¿qué hubiera pasado si mi madre no hubiera regresado a tiempo? ¿Qué habría sido de mí? La pregunta es un fantasma que se sienta al borde de mi cama, su presencia helándome hasta los huesos. La sombra invisible en la escuela. La soledad de mi infancia no terminó en casa. La escuela fue una continuación, una afirmación diaria e implacable de mi invisibilidad. Yo era tímida, increíblemente introvertida, la chica que se sentaba en la última fila y esperaba desesperadamente que la profesora no la llamara por su nombre. No tenía amigas, no de verdad. Mis compañeras, crueles como solo los niños pueden ser cuando huelen la debilidad, me evitaban, susurraban sobre mí y se burlaban de mi aspecto. Me llamaban la flor de pared muda, la chica sombra. No era solo mi comportamiento callado, tampoco era buena en mis estudios. La lucha era real, una batalla constante y cuesta arriba que se sentía 10 veces más dura porque yo estaba perpetuamente apilada contra el estándar mítico e impecable de mi hermana Camila. La brillantez académica de Camila era un foco de luz que cegaba a todos ante mis propios esfuerzos, mis pequeñas victorias, ganadas con tanto trabajo. La comparación era la banda sonora de mi vida, un coro devastador cantado por mis padres y amplificado por las miradas burlonas de mis compañeros. Machacaba el mensaje, día tras día, de que nunca sería suficiente.
de que mi existencia callada era un fracaso, una decepción, una pálida imitación de la hija que ellos realmente querían. Pero el corazón humano es un órgano resistente, terco. Busca conexión incluso en los lugares más áridos. En el 9º grado apareció una pequeña y frágil luz, Daniela. Ella vio a la chica en la sombra y por alguna razón que todavía no puedo comprender del todo, me tendió la mano. Nos hicimos cercanas, nuestra amistad un pequeño jardín secreto en el paisaje desolador de mi vida escolar. Fue un salvavidas, un respiro. Pero el bachillerato terminó y la vida nos separó, dejándome de nuevo a la deriva, buscando un asidero, una voz que desterrara el silencio que hacía eco, la trampa del primer falso amor, el verdadero, el sísmico cambio en mi vida emocional comenzó en el 11º grado en el aula pequeña y sin aire de mi clase de preparación. Fue allí donde lo encontré. No usaré su nombre, porque no merece el peso del reconocimiento en mi narrativa, solo la etiqueta fría y clínica de el primer traidor. Por primera vez desde Daniela, me sentí vista, reconocida. Me hablaron como a una igual, una persona de valor. Él era amable, o al menos parecía amable. Sus palabras tejían un hechizo suave y persistente que disolvía la armadura gruesa de mi timidez. Empezamos a chatear, inocentemente al principio, luego con una frecuencia creciente, a menudo hasta altas horas de la noche. Un ritual clandestino realizado con el teléfono de mi madre, un pequeño acto de rebeldía que se sintió como una libertad enorme y peligrosa. En ese momento, él tenía novia. Yo lo sabía. Acepté el límite, posicionándome como la amiga platónica, la confiable, la única a la que podía contarle sus penas cuando las aguas de su relación se ponían turbulentas. Me lo contaba todo. Las discusiones tontas, los malos entendidos, la lenta y agonizante erosión de su vínculo. Yo escuchaba, siempre. Lo consolaba, mi corazón dolido con una mezcla complicada de simpatía genuina y una pequeña y vergonzosa chispa de esperanza. Fui su pilar inquebrantable, su caja de resonancia, manteniéndome firmemente a su lado mientras la relación finalmente se desmoronaba. Y en el proceso, en el lento e intimado compartir de su dolor, en las horas dedicadas a coser su corazón roto, mi propio corazón, el que había estado en silencio y tapiado durante tanto tiempo, me traicionó, se abrió, se enamoró. Estaba desesperada, completamente enamorada. Fue una tormenta eléctrica, un sentimiento tan abrumador, tan vital, que sentí que finalmente podría silenciar los fantasmas de mi pasado. Lo amaba, de verdad, puramente, con el abandono imprudente que solo una persona hambrienta de afecto puede poseer. La validación llegó una noche, entregada a través de la pantalla fría y brillante de un mensaje de texto, una cadena de palabras que iluminó mi mundo más que cualquier sol. Te amo, Valeria, eres mi luz. Fue el momento más feliz de mi vida, un momento tan embriagador que me cegó ante los sutiles y advertidores cambios en el aire, la verdad profunda e inquietante de que el amor, cuando viene de un lugar de profunda vacuidad interior, rara vez es amable, a menudo es una trampa, una red de colores brillantes tendida por predadores que huelen la desesperación como la sangre en el agua. El precio de la desesperación, el periodo de luna de miel. Ese breve y vertiginoso momento de conexión pura duró solo unos pocos meses. Luego, comenzó la transición gradual y escalofriante. Las conversaciones cambiaron. La ligereza fue reemplazada por un peso exigente y posesivo. Una noche, el texto llegó, áspero y aterrador. Muéstrame tu cuerpo, Valeria. Quiero verte. La sangre se me heló. La orden me golpeó con la fuerza de un golpe físico, haciéndome retroceder al recuerdo de ese dormitorio sofocante, el sonido metálico de un cierre, el toque forzado. Me negué, inmediatamente, un no instintivo y duro burbujeando desde el núcleo de mi trauma. El rechazo no fue recibido con comprensión, sino con una persistencia manipuladora y melosa. Fue persuasivo, absolutamente convincente, sus palabras una red cuidadosamente tejida. Juró que me amaba, juró que yo era la única, y luego la promesa letal, la definitiva, la que rompió mis defensas como un ariete. Me voy a casar contigo, Valeria, así sabré que confías en mí,
Así sabré que tu amor es de verdad. Yo era joven, era vulnerable, estaba hambrienta de la fantasía de una vida en la que finalmente fuera elegida, finalmente amada, finalmente suficiente. La idea del matrimonio, de la permanencia, de escapar de las constantes comparaciones y de la mirada severa de mi madre era un faro de luz imposible. Confié en él. Rendí mi miedo a su falsa promesa, mi juicio distorsionado por mi amor desesperado y poderoso. Cedí a su solicitud, enviando la imagen, una oración silenciosa y desesperada de que este acto sellaría nuestro vínculo, de que finalmente me haría digna del amor que anhelaba. Las consecuencias fueron una muerte lenta y agonizante. La calidez se desvaneció, los chats intensos y nocturnos se hicieron más cortos, más superficiales, puntuados por silencios largos y que inducían la ansiedad. Empezó a evitarme, sus respuestas, antes entusiastas, reemplazadas por monosílabos y días de silencio radial. Los textos, antes llenos de declaraciones de amor, ahora llevaban el aire frío e indiferente de la obligación. Pregunté, rogué, perseguí el fantasma de la conexión que habíamos compartido solo para ser recibida con despidos cada vez más bruscos. El golpe final fue entregado con una brutalidad que todavía me deja sin aliento, una finalidad repentina que se sintió como una trampa abriéndose bajo mis pies. Me bloqueó. Un simple y clínico rechazo digital acompañado de un último y devastador texto antes del apagón. Todavía quiero a mi ex. No puedo hacerle esto. Quedé destrozada. Mi corazón no solo se rompió, implosionó, dejando atrás un agujero negro de dolor y autodesprecio. Esa noche, la noche en que vi el mensaje de usuario bloqueado, me acosté en mi cama y sentí que los fantasmas del pasado se levantaban para encontrarse con el terror del presente. El toque forzado de mi primo, la vergüenza silenciosa de las bofetadas de mi madre, el zumbido constante de la superioridad de Camila, todo culminó en esta traición final y agonizante. Días después, la verdad, siempre más cruel que la ficción, salió a la superficie. No había vuelto con su ex. Había pasado a otra chica, una nueva conexión forjada, sin duda, mientras fingía llorar conmigo. Fue entonces cuando la comprensión me golpeó con la fuerza de un tren. No había sido amada, había sido utilizada. Mi amor, mi vulnerabilidad, mi esperanza desesperada, todo había sido una actuación para él, un medio para un fin. Había sido usada, desechada y reemplazada, todo por un deseo fugaz que había satisfecho antes de pasar a la siguiente conquista. Mi salud mental, ya frágil, colapsó bajo el peso. La vergüenza era sofocante. Me sentía sucia, sin valor, una completa y total tonta. Las cicatrices del pasado se habían convertido en las heridas abiertas del presente, y durante un largo y terrible tiempo no supe cómo volvería a respirar. Me retiré aún más en mí misma. El mundo exterior se convirtió en un lugar hostil e insoportable, y los ecos internos de mi dolor se intensificaron, pasando de un susurro a un rugido ensordecedor que amenazaba con consumirme por completo. Lo peor fue saber que había ofrecido voluntariamente la prueba de mi propia vergüenza, creyendo que era el precio de la entrada a un amor que nunca existió. Esta traición no fue solo desamor, fue una falla de confianza profunda y catastrófica, que teñiría cada relación que intentaría en los años que venían, un recordatorio frío de la consecuencia de atreverme a desear, de atreverme a creer, de atreverme a amar cuando el mundo ya me había marcado como víctima. La narrativa de mi vida se había establecido. Valeria, la chica que nunca está del todo a salvo, nunca es del todo suficiente, y siempre es la víctima de su propio corazón doliente y desesperado. El eco silente había encontrado su volumen, y era el sonido de un corazón rompiéndose por primera vez, pero lejos de ser la última. Segunda parte. Después del naufragio digital de mi primer desamor, me arrastré hacia adelante, obligándome a terminar mi último año de bachillerato en una neblina de entumecimiento emocional. Concentré toda mi energía, la poca que me quedaba destrozada, en lo único que sentía remotamente bajo mi control: la posibilidad de una huida. Conseguí ser admitida en un programa de ingeniería en sistemas, la ruta de la modernidad, el camino que prometía un futuro profesional, una vida lejos de San Carlos, lejos de la comparación tóxica constante con Camila,
lejos de los ojos juzgadores del pueblo. La universidad se suponía que iba a ser un nuevo comienzo, una página en blanco, un lugar donde la chica introvertida y torpe de la sierra ecuatoriana podría por fin reinventarse. Pero el trauma no respeta la geografía ni los nuevos entornos académicos. Viaja contigo, como un parásito invisible y maligno que se alimenta de tu autoestima. Incluso en el campus extenso y bullicioso de la capital, lleno de miles de rostros desconocidos, la lucha seguía allí. Me resultaba casi imposible hacer amigas. Las lecciones de mi infancia, cállate, sé pequeña, no confíes, no eres suficiente, estaban demasiado arraigadas. Navegué por las aulas de conferencias y la biblioteca como una figura solitaria, siempre observando, siempre en la periferia, convencida de que cualquier intento de conexión solo conduciría a más dolor o, peor aún, a la burla. El miedo a la vulnerabilidad, a ser vista y juzgada, era un escudo que no podía permitirme bajar. Sin embargo, lentamente, con mucha cautela, logré formar algunas alianzas, un pequeño círculo de amigas decentes y sencillas que aceptaron mi naturaleza callada. Eran mi ancla frágil en las aguas tormentosas y confusas de la vida universitaria. El juez despiadado, el punto de inflexión, el siguiente acto de mi tragedia privada llegó en mi tercer año de estudios. Su nombre era Mateo. Él era todo lo que el primer traidor no era, seguro de sí mismo, elocuente y, lo más crucial, fue él quien se me acercó. No me rodeó por los bordes de mi vida, vino directamente hacia mí. Me habló con amabilidad y me trató con una deferencia gentil que nunca había experimentado de un compañero. Él me hablaba a mí, no a mí. Me hacía sentir notada, vista y, quizás lo más peligroso de todo, valorada. Era un antídoto embriagante e irresistible a años de sentirme invisible y sin valor. Mis muros, construidos con tanto esfuerzo, comenzaron a resquebrajarse. El corazón, ese mismo órgano necio y esperanzado, comenzó a latir más rápido, más fuerte, ignorando las sirenas de advertencia frenéticas de mi pasado. Lenta, inevitablemente, me enamoré de él. Se convirtió en el único foco de mi paisaje emocional, un faro en la niebla arremolinada de mi ansiedad académica y mi trauma persistente. Me dije a mí misma, esta vez será diferente. Esta vez soy mayor, más sabia, más consciente de las señales de manipulación. Estaba lista para arriesgarlo todo de nuevo, lista para creer en la promesa de una conexión genuina. Decidí, en un momento de valentía imprudente, saltarme el bailable agonizante de las indirectas y las esperanzas. Sería directa, honesta y vulnerable. Reuní hasta el último vestigio de mi fuerza interior y le confesé mis sentimientos. El aire alrededor mío pareció contener la respiración, esperando el veredicto. El rechazo fue rápido, brutal y entregado con una crueldad casual que hizo que el mundo se inclinara. No ofreció una excusa educada y gentil, no habló de tiempo o de confusión, simplemente dijo, su voz monótona, casi aburrida, mientras me miraba de arriba a abajo: no me gustan las chicas gordas, lo siento, Valeria. Las palabras, 3 palabras sencillas y devastadoras, no solo dolieron, fueron una violación física. Despojaron la fachada de amabilidad, revelando al juez frío y superficial que había debajo. El rechazo fue un eco agonizante de mis días escolares, de las burlas, las comparaciones, la sensación constante de ser física y fundamentalmente defectuosa. La esperanza que me había atrevido a alimentar se marchitó al instante, dejando tras de sí una vergüenza abrasadora. Logré asentir, pronunciar alguna palabra sin sentido y ahogada, y me alejé, mi cuerpo entumecido, mis oídos zumbando con el sonido de su sentencia despectiva. Pero la humillación física, el golpe a mi autoestima, fue solo el preludio, la campaña de destrucción. Unos días después, Mateo se me acercó de nuevo.
esta vez con una proposición que me heló la sangre. ¿Podríamos ser amigos con beneficios? El significado implícito era claro como el agua. No eres lo suficientemente buena para ser mi novia, pero eres lo suficientemente buena para mis necesidades casuales. La oferta fue un insulto final y degradante, una confirmación de que solo me veía como un objeto, una fuente de placer conveniente y desechable. Me negué, mi voz delgada pero firme, recurriendo a las últimas reservas de mi dignidad. Esperaba que ese fuera el final, el capítulo cerrado, la lección aprendida. Estaba equivocada. Mateo no era un hombre que aceptara un no suave. Su vanidad había sido herida por mi confesión y mi negativa a su proposición indecente fue una ofensa imperdonable. Lo que siguió fue una campaña de destrucción planeada y maliciosa. Unos días después, el ambiente en el campus cambió. El zumbido normal de la vida universitaria fue reemplazado por un murmullo bajo y persistente de susurros. Mientras caminaba por los pasillos, notaba las miradas, casuales al principio, luego prolongadas y penetrantes. Mis compañeros de clase de repente se quedaban en silencio mientras me acercaba y luego reanudaban sus conversaciones susurradas en el momento en que pasaba. Los rumores eran como un veneno sigiloso, sutil pero generalizado. Finalmente, los susurros se unieron en una confrontación directa y brutal. Compañeros, gente que apenas conocía, comenzaron a acercarse a mí, sus ojos muy abiertos con una mezcla de curiosidad y juicio frío, haciendo la pregunta que derrumbó toda la estructura de mi autocontrol. ¿Le enviaste fotos desnudas a Mateo? Estaba en shock total. La acusación era una mentira, una inversión grotesca de la verdad. Yo no le había enviado una sola foto, inapropiada o no. El recuerdo de la manipulación del primer traidor, el precio que había pagado por una falsa promesa de amor, había sido una lección grabada a fuego en mi alma. Ahora era cuidadosa, aterrorizada de repetir ese error. Pero la verdad era irrelevante. Mateo se me había adelantado. Le había contado a todo el mundo, tejiendo una narrativa convincente de que yo había sido la agresora, la chica desesperada e inapropiada que lo había bombardeado con imágenes explícitas. Nadie me creyó. Mis negaciones fueron recibidas con miradas escépticas, encogimientos de hombros despectivos y la innegable continuación del rechazo. A sus ojos, la chica que era gorda y desesperada era fácilmente la chica que enviaría nodazos. La víctima fue reformulada como la villana, y Mateo, el autor de este rumor cruel, se fue con su reputación intacta, su crueldad validada por la complicidad de la multitud. El rechazo final, mi madre. La vergüenza fue abrumadora, una marea de humillación pura y tóxica que amenazó con ahogarme. Esto no era solo un rumor universitario, era una aniquilación pública y completa de mi ya frágil sentido de identidad. El naufragio emocional del pasado, el secreto de mi primo, la traición digital de mi ex, todo se apresuró a encontrarse con esta nueva e insoportable realidad. Fui marcada públicamente como una fácil, una mentirosa, una chica desesperada que se lanzó a un hombre y luego mintió sobre las consecuencias. El golpe final y catastrófico fue la noticia llegando a casa. Incluso en San Carlos, a kilómetros de distancia del campus, el veneno del rumor encontró su camino hasta mi madre, Sofía, y ella, la mujer que me había lastimado física y emocionalmente por infracciones menores, la mujer que debió haber sido mi escudo, ella también lo creyó. Esa creencia, la aceptación absoluta e inmediata de mi madre de la peor narrativa posible sobre su propia hija, me rompió por completo. Fue el rechazo definitivo, la ruptura final. Si la persona que me dio la vida, la persona cuyo amor me había pasado una vida tratando de ganar, creía que yo era esa cosa vil y desesperada, entonces quizás era verdad. Me sentí perdida, completamente inútil, un error irreparable. El dolor psicológico era agudo, insoportable, una agonía continua y gritona dentro de mi pecho que no tenía salida. Por primera vez, en el frío y muerto centro de mi desesperación, consideré seriamente terminar con mi vida.
No fue un pensamiento fugaz, fue una conclusión profunda y lógica. Si mi existencia solo traía dolor, vergüenza y decepción a mí misma y a mi familia, ¿cuál era el sentido de seguir? El recuerdo del trauma, los rumores, las comparaciones, todo me oprimía, pesado y sofocante. No sé cómo, no sé por qué, pero de alguna manera sobreviví. Un destello de autoconservación, una pequeña y terca negativa a dejar que los monstruos ganaran, mantuvo mis pies en el suelo. Pero la supervivencia tuvo un alto costo. El trauma se mantuvo, una infección profunda y purulenta en mi alma. Mis estudios sufrieron catastróficamente. La energía necesaria para interactuar con el mundo, para concentrarme, para aprender, fue completamente consumida por la batalla interna. Reprobé varias asignaturas, una señal final y visible del colapso emocional y psicológico total que había experimentado. Fui un fracaso en todas las dimensiones, como hija, como persona y ahora como estudiante. La chica que había soñado con escapar, ahora estaba encadenada, cargada con los escombros de su propio corazón roto y las mentiras maliciosas de un chico mimado. El futuro, antes una promesa, ahora parecía un vasto y vacío páramo, y me vi obligada a caminar a través de él, llevando la etiqueta pesada e indeleble de la vergüenza. La única dirección que quedaba era hacia adelante, pero el camino era oscuro, y lo caminé completamente sola, escuchando solo el eco interminable y agonizante de mi pasado. La fortaleza y la contradicción. Los años posteriores fueron un borrón de recuperación y retiro. Logré, finalmente, recuperar mis notas, graduarme, una finalización coja y poco celebrada, no un triunfo. Pero la persona que salió de la universidad no era la misma que había entrado. Estaba endurecida, sí, pero también profundamente marcada, su capacidad de confianza brutalmente mutilada. La lección de Mateo fue la más dolorosa hasta el momento. No es suficiente ser buena, ser honesta, ser callada. Si alguien quiere lastimarte, simplemente inventará una narrativa y el mundo les creerá, especialmente si ya eres percibida como débil. Los rumores, los susurros, el miedo constante al juicio se convirtieron en mis compañeros permanentes. Aprendí a vivir en un estado de hipervigilancia, escaneando constantemente el ambiente en busca de la próxima amenaza, el próximo posible traidor. Evité cualquier enredo emocional, tratando a los posibles parejas con una distancia fría, casi clínica. Yo era un fantasma, caminando por el mundo, asustada de tocar o de ser tocada, convencida de que el contacto solo conduciría a otra vergüenza ardiente. Sin embargo, a medida que la universidad terminaba y entraba en el mundo extraño e indiferente de la vida adulta, un destello, una pequeña y terca llama de esa esperanza original y necia, se negó a extinguirse. La necesidad de conexión, de aceptación, de ese amor esquivo y vivificante, era un imperativo biológico, un anhelo que trascendía la lógica y la autoconservación. Era una contradicción aterradora. Estaba aterrorizada por la vulnerabilidad, pero absolutamente desesperada por la intimidad. Sabía, racionalmente, que las posibilidades de encontrar un amor verdadero y amable eran increíblemente pequeñas, que el universo me había marcado para la decepción perpetua. Pero el corazón, mi terco, resistente y necio corazón, se atrevió a intentarlo de nuevo. Fue un acto de masoquismo, quizás, o un acto de fe profunda y desesperada. Y así me abrí, no un coqueteo casual, no una promesa manipuladora, sino a un sentimiento tan puro, tan consumidor, que se sintió como un eco de lo divino. Me enamoré de un hombre que podría curarme, o eso esperaba. Esta vez no hubo fotos forzadas, ni rumores desagradables, ni vergüenza pública, solo la simple y exquisita agonía de un afecto no reconocido. El eco silencioso de mi pasado me había llevado al eco silencioso de mi futuro. Amar a alguien con cada fibra de mi ser,
solo para descubrir que él no podía devolver ese amor en la misma medida. La historia de Valeria, al parecer, estaba destinada a ser una sinfonía de soledad. La próxima traición no sería un acto de malicia, sino un acto de simple y desgarradora indiferencia. Tercera parte. La traición de Mateo, la humillación pública, la desgarradora certeza de que mi propia madre había elegido creer lo peor de mí. Estos sucesos no solo me rompieron, alteraron fundamentalmente mi arquitectura interior. Salí de la universidad como una sobreviviente, sí, pero profundamente herida, cargando una cojera psicológica permanente. Conseguí un empleo, una pequeña victoria de la lógica sobre la emoción, y comencé a construir una vida, una existencia tranquila, meticulosamente estructurada en una nueva ciudad. Era funcional en lo profesional, independiente en lo económico, pero emocionalmente amurallada. Una persona que actuaba la vida en lugar de vivirla. Mi pequeño apartamento se convirtió en un santuario, un espacio tranquilo y aséptico donde el mundo exterior y su crueldad inherente no podían alcanzarme. Pero la parte más resistente, la más enloquecedora del espíritu humano es su implacable capacidad para la esperanza. Es una pequeña y terca maleza que se abre paso a través del concreto, incluso cuando ese concreto está pavimentado con años de vergüenza y traición. Yo ya tenía 30 años y el dolor sordo por un amor verdadero y sin complicaciones, por una pareja que viera a la mujer que había debajo de las cicatrices, era un hambre persistente y corrosiva. Ansiaba el consuelo de la aceptación, la calidez de una mano que no se convertiría de repente en un arma. Fue en este periodo de reconstrucción cuidadosa y silenciosa que lo conocí. Lo llamaré Alejandro. No fue presentado a través de ninguna circunstancia dramática, ni hubo un encuentro cinematográfico repentino. Era un colega, inicialmente solo un nombre en una cadena de correos electrónicos, una voz en una llamada de conferencia. Nuestras interacciones eran profesionales, educadas y, para mí, completamente embriagadoras. Él poseía una cualidad rara, una bondad genuina, tejida con una inteligencia tranquila que respetaba los límites sin hacerme sentir deficiente. Hablaba de filosofía, de literatura, de las realidades complejas y desordenadas de la vida, tratando mis opiniones vacilantes y cuidadosamente formuladas con una seriedad que era un bálsamo para mis años de haber sido descartada como la chica callada. Yo no caí en este amor, me deslicé en él, lenta, irrevocablemente, como una piedra hundiéndose en aguas profundas. No fue el enamoramiento desesperado y necesitado de una adolescente solitaria. Esta fue una apreciación madura y profunda por el carácter de un hombre, por su alma. Lo amé no por lo que esperaba que pudiera hacer por mí, curarme, salvarme, validarme, sino por quien era él fundamentalmente. Mi amor por Alejandro fue puro, ferozmente leal y completamente consumidor. Era el amor del que siempre había sido capaz, el amor que siempre había reservado, que por fin encontraba un objetivo digno de su profundidad. La agonía exquisita de la proximidad. Esta vez no hubo textos frenéticos, ni peticiones vulnerables y precipitadas, ni promesas manipuladoras de matrimonio. Abordé este sentimiento con una claridad aterradora, con plena conciencia del riesgo. Tenía 30 años, no podía permitirme otra catástrofe. Pero la intensidad de mi afecto era demasiado grande para ocultarla por completo. Se convirtió en el sol alrededor del cual giraba mi vida emocional. Me memoricé sus gestos, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, los sutiles cambios en su voz cuando discutía apasionadamente un tema. Cada minuto que pasaba cerca de él era un minuto de felicidad pura, destilada. Pero la historia de Valeria está definida por los ecos de heridas pasadas, y ahora el eco silencioso de su indiferencia. Él no me amaba de vuelta, no de la manera que yo necesitaba, no con la pasión que todo lo consume y que a mí me estaba consumiendo. Su afecto por mí era genuino, sí,
pero era el cariño cálido y platónico de un colega cercano, un amigo querido. Veía mi bondad, respetaba mi mente, valoraba mi presencia, pero la atracción magnética más profunda, esa que exige intimidad y compromiso, simplemente no existía. Este rechazo era un tipo de dolor diferente. No era la traición violenta y pública de mi pasado, la crueldad activa que buscaba destruir. Este era pasivo, sutil, agonizantemente gentil. Era el dolor de la ausencia, de un profundo desajuste de almas. Era una verdad que tenía que enfrentar todos los días. Mi amor era puro, un río torrencial, mientras que su respuesta era un arroyo superficial y agradable que fluía en una dirección diferente. Me convertí en una experta en interiorizar esta agonía. Aprendí a leer las señales sutiles que confirmaban mi posición en su vida, el toque casual que nunca era coqueto, la llamada nocturna que siempre se centraba en un problema de trabajo o en el drama de un amigo, nunca en un sueño compartido y vulnerable. Mi corazón estaba rompiendo, no con un chasquido repentino y agudo, sino con una lenta y abrasiva atrición, una erosión constante y diaria de la esperanza. Pasaba horas analizando sus palabras, buscando un doble sentido, una pista oculta de un sentimiento recíproco, solo para estrellarme de nuevo contra la fría realidad de su inquebrantable amistad. Me atreví a hablar con él, no confesando mi amor directamente. Estaba demasiado aterrorizada de ahuyentarlo, de perder incluso la frágil proximidad que compartíamos. Pero hablando de mi pasado, necesitaba que entendiera el paisaje de mi alma, que viera las cicatrices que explicaban mi naturaleza reservada, mi tristeza ocasional y profunda. Le conté sobre el silencio de mi infancia, sobre el miedo profundamente arraigado a la confianza, sobre la crueldad calculada de los hombres que habían utilizado mi desesperación. Fue una exposición arriesgada, dejando al descubierto décadas de vergüenza y trauma. Observé su rostro mientras le narraba lo del primo, lo del exnovio, los rumores viciosos iniciados por Mateo, el dolor último de la incredulidad de mi madre, la iluminación del amigo. Él escuchó, de verdad, con una quietud compasiva que no se parecía a nada que hubiera encontrado jamás. Ofreció empatía, no lástima. Ofreció una aceptación sin prejuicios que fue profundamente sanadora. Valeria, me dijo una vez, su voz suave y grave, las cosas que te pasaron fueron horribles, pero no definen quién eres. Tu valor no está determinado por la crueldad de los demás. Sus palabras fueron una revelación, un estallido repentino de luz solar en el sótano de mi autodesprecio. Había visto las heridas y no había oído, no había juzgado. Había ofrecido un amor platónico, intelectual y profundo que era, a su manera, una forma inesperada de salvación, pero la salvación no era lo mismo que el romance, y así el tormento continuó. Fui completamente amada por él como amiga, pero completamente no deseada por él como amante. Estaba en un estado perpetuo de agonía exquisita, lo suficientemente cerca para ver el paraíso que anhelaba, pero a kilómetros de distancia de habitarlo. Este amor no correspondido se convirtió en una prueba. Me obligó a enfrentar una verdad más profunda. ¿Podría amar a alguien puramente, sin la expectativa de una retribución? ¿Podría encontrar mi propio valor, incluso cuando la única persona que deseaba desesperadamente no podía verme bajo esa luz? Mi amor por Alejandro era puro, innegablemente, pero también me estaba sofocando, impidiéndome avanzar, impidiéndome encontrar una vida donde pudiera ser amada de vuelta, apasionadamente y de verdad. Cada mañana me despertaba con el mismo dilema: confesar mis sentimientos y arriesgarme a perder su presencia por completo, o permanecer en silencio y arriesgarme a perder la cordura con la dosis diaria de afecto platónico que se sentía como una tortura. La situación era insostenible. La actuación diaria de amistad casual mientras mi mundo interno ardía era agotadora.
Empecé a retirarme de nuevo, resurgiendo los viejos patrones de aislamiento. Tomaba rutas más largas a casa, evitaba el comedor, empezaba a trabajar esta tarde, cualquier cosa, para minimizar los momentos en que mi frágil autocontrol pudiera romperse. Él lo notó, por supuesto. Su preocupación era gentil, observadora. ¿Estás bien, Valeria?, me preguntaba, con la genuina preocupación de un hermano. Pareces distraída, te noto un poco apagada. Estoy bien, Alejandro, mentía yo, la palabra un sabor amargo en mi boca. Solo es mucho trabajo, ya sabes, la presión de los proyectos. La ironía no me escapaba. Había sobrevivido al trauma, a las mentiras crueles y al profundo rechazo familiar. Había reconstruido mi vida desde las cenizas. Y ahora, lo último que amenazaba con deshacerme era el sentimiento más simple, puro y hermoso que jamás había poseído. Un amor que no tenía hogar. Era la forma más silenciosa y sutil de desamor. Sin embargo, se sentía la más devastadora porque era autoinfligida, nacida de una admiración profunda e inquebrantable por un hombre bueno que simplemente no tenía la misma conexión de alma conmigo. Sabía que el único camino a seguir era crear distancia, forzar una ruptura limpia de la proximidad que sostenía mi esperanza necia. Pero la idea de no verlo nunca, de silenciar verdaderamente el hermoso eco que él representaba, era un terror que aún no podía enfrentar. Estaba atrapada entre el terror de la pérdida y la agonía de la presencia. Yo era un corazón que todavía esperaba, pero una esperanza que estaba matando lenta y meticulosamente a la mujer que la portaba. Solo podía aferrarme a la convicción desesperada, quizás final. Mi amor es puro, y solo puedo esperar que algún día él lo entienda, o que yo entienda cómo dejarlo ir por fin. La historia de Valeria no había terminado. Simplemente estaba estancada en un bucle de hermosa y agonizante quietud, esperando un catalizador, un giro final que la llevara a la verdadera sanación, o al colapso final y silencioso que había evitado por poco años atrás. El silencio había regresado, pero esta vez era el silencio ensordecedor de un corazón que era amado, pero que no era amado como se debe. Cuarta parte. La quietud se volvió insoportable. Yo estaba viviendo una doble vida, la profesional serena y eficiente de día, y la mujer consumida por un amor desesperado y silencioso de noche. Alejandro era el aire que respiraba, pero ese aire era ralo y me sofocaba. La agonía de su amor platónico, un amor que necesitaba, pero no el amor que deseaba, comenzó a manifestarse físicamente. Perdí peso, no de una manera sana y controlada, sino con ese tipo de delgadez que proviene del estrés crónico y de las noches sin dormir, pasadas delineando los contornos de un futuro que nunca sería mío. Mis amigas, las pocas buenas que tenía, comenzaron a notar las sutiles grietas en mi fachada. «Valeria, te ves exhausta», me observó una de ellas, Pilar, una noche, su voz teñida de preocupación mientras estábamos sentadas en una esquina tranquila de un café. ¿Es el trabajo o es Alejandro? La pregunta quedó suspendida en el aire, un reconocimiento afilado como una navaja del elefante que estaba en mi habitación, cuidadosamente sellada. No podía mentirle a Pilar. Ella había sido una de las constantes firmes durante mi recuperación postuniversitaria. Desvié la mirada, observando las luces borrosas de la ciudad a través de la ventana. Él no siente lo mismo, Pilar, confesé, las palabras un susurro crudo y doloroso. Me ve como una amiga querida, una confidente, una hermana, quizás. Tomé un aspiro tembloroso, el dolor brotando, agudo e inmediato. Lo amo de verdad, locamente. Mi amor es puro, Pilar. No es ese desastre necesitado que tuve antes. Pero el suyo no coincide con el volumen del mío. Es como un eco silencioso, siempre está ahí,
pero nunca responde, nunca me regresa la llamada de mi alma. Pilar se acercó a la mesa, su mano descansando cálidamente sobre la mía. Entonces, tienes que elegir, Valeria, tienes que elegirte a ti. O le cuentas todo y enfrentas el resultado final, o creas distancia y dejas que el sentimiento muera de muerte natural. Pero este punto intermedio, este fuego lento te está matando, mi vida. Su lógica era impecable, devastadoramente simple, pero el miedo al resultado final, la pérdida definitiva de su presencia, era un terror paralizante. Perder la idea de que me amara era soportable. Perder al hombre mismo, su risa, su sabiduría, su mera existencia en mi órbita, se sentía como amputar una parte de mi alma. Me aferraba a un solo hilo de qué pasaría si, a una creencia desesperada de que si tan solo pudiera estar lo suficientemente cerca, por el tiempo suficiente, él eventualmente vería la profundidad de mi compromiso y su corazón daría el giro. Los fantasmas se levantan. La tensión se convirtió en una enfermedad física. Comencé a tener flashbacks vívidos y aterradores, momentos en los que la agonía actual se desdibujaba con las heridas del pasado. Podía estar sentada en una reunión y de repente las luces fluorescentes parpadeaban, reemplazando la oficina corporativa y fría con el dormitorio oscuro y silencioso de mi infancia. El sonido del cierre cortando el aire, el miedo, el toque forzado. O recibí un mensaje de texto de Alejandro, un mensaje perfectamente inocente sobre un plazo de proyecto, y mi mente se disparaba violentamente hacia la pantalla de usuario bloqueado, la despedida fría y definitiva de el primer traidor. La vergüenza que Mateo me infligió, la humillación pública, me inundaba en olas, haciéndome sentir físicamente sucia, indigna de la mirada pura de Alejandro. El amor no correspondido por Alejandro no era solo otro desamor, era el detonante, el evento sísmico que sacó a la superficie la totalidad de mi trauma reprimido. Era como si mi mente subconsciente estuviera gritando: «Te arriesgaste de nuevo, Valeria, y fuiste rechazada de nuevo. Eras perpetuamente no elegida. Los monstruos tenían razón». Esta escalada de mi angustia interna me llevó a una decisión que no esperaba tomar. Necesitaba ayuda profesional. El trauma ya no era un fantasma, era una presencia física, dictando mi ansiedad, mi insomnio, mi incapacidad para comer. Encontré una terapeuta, una mujer tranquila y astuta llamada Doctora Morales, que se especializaba en trauma complejo y duelo. En los confines estériles y silenciosos de su consultorio, comencé, por primera vez, a hablar de lo indecible. La primera sesión fue un torrente de lágrimas y palabras ahogadas. Le conté todo el viaje desolador, las tardes silenciosas y aterradoras con mi primo, la crueldad casual de la preferencia de mi madre por Camila, la forma en que la ausencia de mi padre me dejó vulnerable, la violación digital y el descarte inmediato por el primer traidor, la destrucción organizada y maliciosa de mi reputación por Mateo, y la herida más profunda, la disposición de mi madre por creer la mentira por encima de su propia hija. El mapa del dolor. La doctora Morales escuchó con la misma empatía sin prejuicios que Alejandro, pero su compasión venía con un marco, un camino para salir del laberinto emocional. Me explicó el concepto de vínculo traumático, trauma bonding, la forma en que una persona que ha sido privada de afecto puede confundir la validación intensa y repentina con el amor verdadero, haciéndola susceptible a la manipulación. Habló sobre la forma en que mi amor por Alejandro, aunque puro, se había convertido en una fijación segura, una forma en que mi corazón herido se mantenía ocupado en un bucle de alto riesgo y agonizante, evitando el trabajo real y aterrador de la autoaceptación. Valeria, estás equiparando el amor con el dolor de rechazo. Te sientes atraída inconscientemente a la dinámica en la que tienes que luchar por la aceptación porque
Ese es el plano que te dio tu infancia. La bondad de Alejandro es revolucionaria para ti, pero su naturaleza platónica es familiar. Es la continuación de ser amada pero no elegida. Estás viviendo tu herida central. Sus palabras fueron como una compresa fría sobre una quemadura. La realización más impactante fue el vínculo entre mi agonía actual y mi pasado distante. Mi primo, el ex, Mateo y ahora la gentil indiferencia de Alejandro, todos estaban, de una manera retorcida, haciéndose eco del rechazo original. La sensación de no ser suficiente, de no valer la pena, de no ser priorizada. Las sesiones de terapia se convirtieron en una excavación implacable de mi historia. Un día me centré en el primo. Necesitaba entender por qué todavía sentía que la culpa era mía. La doctora Morales me ayudó a reencuadrar el recuerdo enfatizando la dinámica de poder, la diferencia de edad, la absoluta falta de culpa por mi parte. Pero el miedo permanecía. El miedo de que si alguna vez se lo contaba a mi madre, ella seguiría encontrando una forma de culparme. La imagen de ella creyendo la mentira de Mateo era la prueba emocional de ese terror. Rompiendo el silencio. Este trabajo psicológico profundo condujo a una conclusión dolorosa y necesaria. El silencio tenía que terminar. No solo el silencio sobre mi amor por Alejandro, sino el silencio de décadas sobre la violación de mi infancia. Si no podía enfrentar la fuente original de mi vergüenza, sería para siempre una víctima, viviendo con miedo a un hombre que todavía entraba ocasionalmente a mi casa. El miedo a decírselo a mi madre era inmenso, pero el miedo a seguir rota era mayor. La idea de confrontar a mi primo, un hombre que todavía actuaba con impunidad, era aterradora. Pero la doctora Morales insistió en romper el hilo tóxico del secreto que me ataba el pasado. La confrontación con mi primo, Javier, fue un momento repentino y no planificado, nacido de una oleada de justa ira durante una de sus visitas casuales a la casa familiar. Él estaba riendo, contando una historia alegre. Su despreocupación me enfureció. Lo aparté, mi voz temblando, pero firme, como una cuerda de guitarra a punto de romperse. «Yo me acuerdo», le susurré, mis ojos ardiendo. «Me acuerdo del dormitorio, me acuerdo del cierre, me acuerdo de que me obligaste a tocarte, me acuerdo de todo, Javier». Su rostro perdió el color al instante. La risa murió en su garganta. Por un momento repugnante, el adolescente que me había arrinconado fue visible bajo el barniz del hombre respetable. No lo negó, no se disculpó. Simplemente me miró, un destello de miedo frío y calculador en sus ojos, y luego abandonó la habitación, dejando la reunión familiar, una salida repentina e inexplicable que fue casi tan ruidosa como una confesión. El eco del silencio se había roto. Fue una pequeña victoria privada, pero que cambió el equilibrio de poder. La piedra del secreto había sido desalojada. Ahora, todo lo que quedaba era el paso más aterrador: contarle a la única persona que debió haberme protegido desde el principio, la mujer que todavía elegía creer lo peor de su hija, mi madre, Sofía. Esa conversación, lo sabía, sería la verdadera prueba, la confrontación final y aterradora con los orígenes del dolor de mi vida. Y si podía sobrevivir a eso, tal vez, solo tal vez, finalmente podría ser digna de un amor que no fuera un eco, sino una canción verdadera y recíproca. Había sobrevivido a la malicia de los hombres, ahora tenía que sobrevivir a la indiferencia de la familia. Era hora de volver a casa y despertar a la única persona que había estado durmiendo durante todo este calvario, mi madre. Quinta parte. La confrontación privada con mi primo, ese susurro ahogado de «yo me acuerdo», había sido el terremoto. La conversación final con mi madre, Sofía, era la réplica necesaria, la dolorosa limpieza de los escombros. Esperé a que mi padre, don Ernesto,
estuviera en una de sus raras y fugaces visitas a casa, un testigo silencioso que necesitaba desesperadamente, una presencia ausente que necesitaba forzar a la realidad. Lo senté en la sala de estar tranquila y sofocante de nuestra casa familiar, la habitación donde brillaban los trofeos y los elogios de Camila, el cuarto que siempre se había sentido como un tribunal para mis fracasos. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que apretarlas debajo de la mesa. El aire estaba espeso con expectación, el tipo de silencio pesado que precede a una tormenta. No empecé con el primo, empecé por el final, la herida más pública, la más insoportable. Mamá, comencé, mi voz sorprendentemente firme, aunque frágil como cristal. ¿Te acuerdas de los rumores de la universidad? ¿De Mateo? ¿De las fotos? El rostro de mi madre se endureció de inmediato. El viejo y familiar juicio brilló en sus ojos. Valeria, ¿por qué sacar eso a colación otra vez? Fue un momento de vergüenza. Cometiste un error. Tienes que superarlo. ¿Un error?, repetí, una claridad terrible y fría descendiendo sobre mí. No, mamá. Yo no cometí un error. Mateo mintió. Difundió una mentira viciosa, calculada, para castigarme por rechazarme. Él era un matón, mamá, un mentiroso y un monstruo. Y tú le creíste. Le creíste un rumor de un extraño por encima de tu propia hija. La acusación, reprimida durante tanto tiempo, fue liberada, cortando el silencio como un látigo. Mi madre se encogió, pero mi padre, que había estado observando en silencio, de repente se inclinó hacia adelante, su rostro marcado por la confusión y un destello de profunda preocupación. Sofía, ¿de qué está hablando, hija? No dejé que mi madre hablara. Las compuertas estaban abiertas y la verdad, décadas de ella, se derramó. Les conté todo, un monólogo crudo y sin pestañear. Les hablé de el primer traidor, el adolescente que usó la promesa de amor y matrimonio para exigir pruebas de mi desesperación y luego me desechó. Detallé el terror del toque forzado, la manipulación, la repugnante comprensión de que mi vulnerabilidad había sido utilizada como arma. Luego, les di el golpe final y aplastante, el que vinculaba mi vergüenza presente con mi trauma original. Y tú creíste la mentira de Mateo porque era más fácil que creerme a mí, porque en el fondo siempre me has visto como defectuosa, como menos que Camila, como alguien capaz de la vergüenza. Y eso se remonta a cuando tenía 8 años, mamá, cuando estaba en 3er grado. Hice una pausa, mi voz descendiendo a un susurro doloroso, obligándolos a acercarse, a sentir la gravedad del secreto. Miré directamente a mi madre, luego a mi padre, cuyo rostro ahora estaba pálido y afligido. Mi primo, Javier, tu sobrino, me obligó en el dormitorio. Me hizo tocarlo. Me dijo que me haría daño si alguna vez se lo contaba a alguien. Y tú llegaste a casa justo a tiempo, mamá. Me salvaste y ni siquiera lo supiste. Y yo nunca te lo dije, porque le tenía más miedo a tu enojo que a él. La reconciliación y la sanación. La habitación se sumergió en un silencio profundo y sofocante. Mi madre no gritó, no discutió. Todo el fuego, toda la energía aguda y de mal genio que había definido su relación conmigo, pareció drenarse de ella. Su rostro se arrugó, los años de culpa no dicha y el instinto maternal reprimido aflorando. Me miró fijamente, viéndome de verdad por primera vez en 30 años. No a la hija callada y decepcionante, sino a la niña aterrorizada y herida. Valeria, logró decir finalmente mi padre, su voz un graznido roto. Extendió la mano para tomar la mía,
un gesto de consuelo físico que apenas podía recordar de él. ¿Por qué? ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque sabía que preferirías el silencio de Camila a mi vergüenza. Dije, la amargura aguda y pura. Y tenía razón, ¿no es así? Cuando Mateo mintió, tú le creíste de inmediato. Mi madre finalmente rompió a llorar, un sonido profundo, vibrante y desesperado que nos sorprendió a todos. «Yo no sabía», se atragantó, cubriéndose la cara con las manos. Pensé que estaba protegiendo el honor de tu padre. Pensé que solo estaba siendo difícil. Perdóname, mi niña, perdóname, por favor». No fue una disculpa perfecta. Fue torpe, empapada en su propia justificación, pero fue real. En ese momento, el eco silencioso entre nosotras, el eco de su amor no dicho y mi dolor no dicho, se rompió. La verdad, en su forma más cruda, finalmente había sido aceptada. Las semanas que siguieron fueron extrañas, llenas de intentos vacilantes de reconstrucción. Mi padre, sobrio por las revelaciones, comenzó a llamar más a menudo, su voz llena de una ternura que era nueva y frágil. Mi madre, aún luchando con su culpa, comenzó a tratarme con una deferencia suave y cuidadosa. La relación no se curó instantáneamente, pero el cimiento de la vergüenza había sido removido. Ya no era objeto de un juicio silencioso y compartido. Yo era una víctima de una gran injusticia, y mi familia, por fin, lo vio. Este cambio en mi mundo interno tuvo un profundo efecto en mi paisaje interior. El peso pesado que había cargado desde la infancia, la piedra del secreto, se había ido. El trauma no había desaparecido, pero su poder sobre mí se había disuelto. Los flashbacks disminuyeron. La aplastante sensación de inutilidad comenzó a levantarse. El adiós al eco. Y luego estaba Alejandro. El amor puro y no correspondido que había desencadenado todo este viaje psicológico. Con la claridad obtenida de la terapia y la fuerza emocional de confrontar mi pasado, supe que tenía que seguir el consejo de Pilar. Tenía que elegirme a mí misma. Le pedí a Alejandro que nos encontráramos después del trabajo, eligiendo un banco tranquilo en un parque, un terreno neutral lejos de la intensidad emocional de la oficina. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras largas y pacíficas. No le confesé mi amor de nuevo, simplemente declaré una verdad. Alejandro, comencé mirándolo directamente a los ojos, mis manos ahora firmes. Necesito poner algo de distancia entre nosotros. Necesito tomar un descanso de verte. Su confusión fue inmediata. Sus gentiles cejas se fruncieron. Valeria, ¿por qué? ¿Dije algo malo? ¿Sigue siendo por tu pasado? No, dije, ofreciendo una sonrisa pequeña y triste. No dijiste nada malo. Has sido la persona más amable y decente que he conocido. Tu amistad, tu empatía me salvaron de maneras que no puedes imaginar. Pero es precisamente a tu bondad lo que es el problema. Tomé un respiro, dejando que la verdad final se asentara entre nosotros. Mi amor por ti, Alejandro, no es platónico. Es un amor profundo que consume el alma. Y sé que el tuyo no lo es. Me has dado una amistad hermosa y pura, pero esa amistad para mí se ha convertido en una trampa hermosa y agonizante. Yo soy un corazón que todavía espera, Alejandro, y mientras esté tan cerca de ti, esa esperanza no morirá, y no podré avanzar. La revelación quedó suspendida en el aire, pesada con la comprensión tácita. Él no se inmutó, no se veía horrorizado ni sorprendido, simplemente se veía triste. Valeria, dijo suavemente, su voz llena de pesar. Lo siento mucho. Eres una mujer verdaderamente maravillosa e increíble, pero tienes razón. El sentimiento que tengo por ti es admiración, respeto y profunda amistad. No es el amor que necesitas. Te mereces el tipo de amor que responde a tu eco, no uno que te deja esperando una réplica. Extendió la mano, y esta vez, cuando nuestras manos se encontraron, el toque fue significativo, una verdadera despedida. Ve y encuentra tu canción, Valeria. No te conformes con el eco. Te extrañaré, pero lo entiendo. Y siempre seré tu amigo si alguna vez lo necesitas, cuando estés lista. Asentí.
las lágrimas finalmente fluyendo, pero eran lágrimas de liberación, no de vergüenza o desesperación. El momento no fue el final de cuento de hadas que mi necio corazón siempre había anhelado, pero fue algo mucho más importante. Fue un final dictado por mi propia fuerza, una elección de priorizar mi supervivencia y mi felicidad futura sobre una fijación paralizante. Me levanté, me alejé del banco, me alejé del sol poniente, me alejé del hombre más amable que nunca podría amarme. El viaje a casa fue tranquilo, no había euforia, solo una paz profunda y exhausta. Había soportado la traición de la familia, la malicia de los hombres y la agonía silenciosa del amor no correspondido, pero había enfrentado a todos mis fantasmas y me había alejado completa. Todavía creo en el amor, esa esperanza terca y necia que me empujó a través de décadas de dolor, todavía está ahí, pero ahora está acoplada con una autoestima inquebrantable. Conozco mi valor, conozco la pureza de mi corazón. Sé que la mujer debajo de las cicatrices es feroz y resistente. La vida me rompió muchas veces, sí, pero mi corazón se negó a dejar de esperar. Seguiré avanzando, y un día seré amada de la manera que merezco, no como un eco de un trauma pasado, sino como una canción recíproca, suerte y hermosa. El silencio finalmente se ha roto, los ecos se han desvanecido, y Valeria, la chica callada de San Carlos, finalmente está lista para escuchar el sonido de su propio nombre siendo llamado. La pregunta ya no es si seré traicionada de nuevo, sino cuándo el amor que es puro encontrará su respuesta. Y estoy lista para esperar, pero esta vez estoy esperando en la luz, no en la sombra.